que llegan a nuestro país y causan muertes. Sobre todo esto platicamos con Alejandro Celorio, quien es el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muchísimas gracias y bienvenido. Muchas gracias, Luisa, un gusto saludarte y a ti, a tu auditorio. Al contrario, consultor, sabemos que es un día ocupado para usted, entonces doble gracias por hacernos un huequito en su agenda. Hoy es fecha clave, ¿no?, para el tema de armas en nuestro país. Por un lado, este discurso del canciller Ebrard en la ONU y por otro lado, los tiempos jurídicos para la demanda de nuestro país en Estados Unidos. Efectivamente, hoy es un día importante en el litigio, porque en esta segunda etapa, cuando dan su contestación, pues estimamos que van a tratar de culpar a México, a los mexicanos, al gobierno de México sobre las acusaciones que les hicimos. Van a tratar de desmarcarse diciendo no es nuestra culpa, es la de ustedes. Pero como bien dijo el canciller hoy en el Consejo de Seguridad, es importante que a la par de los trabajos que hacen y los esfuerzos de los gobiernos para evitar y combatir el tráfico ilícito de armas desde todos los ángulos y en toda la vida útil de las armas, las empresas también se hagan responsables, porque son ellas el origen del tráfico ilícito cuando no toman las medidas adecuadas para prevenir que prestan nombres, que personas con antecedentes penales, que personas compren varias armas en una sola transacción, que se vendan armas fuera de inventario. O sea, hay cosas que podrían hacer para evitar que 500,000 de armas se trafiquen ilícitamente a México. Es una batalla complicada, ¿no? Se ha intentado dar en Estados Unidos y no se ha logrado. Es importante que entren otros actores a presionar. Y le preguntaría, consultor jurídico, ¿cómo fue que se escogieron estas 11 empresas en particular? Porque por lo que veía no son necesariamente, digamos, proveedoras del Departamento de Defensa. Es por, digamos, su situación en ciertos estados de donde asumimos vienen armas a nuestro país. Es por el tipo de arma de alto calibre. ¿Cómo se escogieron? Son por dos razones. La primera es que estas armas representan el mayor número de armas incautadas o encontradas en México. Entonces, estas armas son responsables del mayor número de armas traficadas ilícitamente a México. Y sabemos que son traficadas ilícitamente a México porque esas armas no se venden en nuestro país. En nuestro país solo hay una oficina controlada por la Sedena que puede dar permisos y vender armas y no vende este tipo de armas. Ahora, ay, parece que perdimos por un segundito a Alejandro Celorio. Efectivamente, ahí sonó el timbre que nos indica que se cortó la llamada. Vamos a tratar de recuperarlo, pero bueno, hasta ahora lo que nos había dicho es que se escogió a estas 11 empresas gigantes en los Estados Unidos, fabricantes, productoras de armas, con base en la data que hemos logrado recabar en nuestro país, que son los decomisos en operativos en contra del crimen organizado. Ya lo recuperamos, consultor jurídico. Nos decía precisamente que es gracias a la data que tenemos en México por los decomisos. Así es, y además estas empresas tienen un asiento comercial en Massachusetts, que es un foro que, por ser parte del litigio estratégico, es más conveniente para nosotros en términos de que es un juez que tendrá más idea de lo que pasa en el mundo. Y aquí es importante resaltar que los litigios en Estados Unidos no prosperan porque en aquel país hay una ley que les ofrece inmunidades a estas empresas, en general a la industria de las armas. Pero aquí es la primera vez que un gobierno extranjero demanda por daños que ocurren fuera de Estados Unidos, es decir, es una cuestión de extraterritorialidad. Una ley estadounidense como la que otorga inmunidades a estas empresas no tiene efectos en México. Por lo tanto, el juez tendría y tiene que dejarnos continuar en el litigio para poder llegar hasta el final del juicio. Las empresas seguramente pedirán hoy que el juez desestime el litigio. No quieren que lleguemos a la etapa de producción de evidencia porque es ahí donde podremos probar que sabían y saben y de manera voluntaria y activa facilitan el tráfico ilícito de sus productos, de estas armas, a México. ¿Cuándo sabremos si sí se desestima y, digamos, habría otra instancia, un tribunal superior a este juez en caso de que así suceda? No, lo que decías antes es las empresas responderán hoy, tienen hasta el último minuto del día de hoy, 22 de noviembre. Nosotros hacemos una réplica hasta el 31 de enero, después una contrarréplica. Después seguramente el juez nos citará a una audiencia y es ahí donde el juez podrá determinar que el juicio seguirá adelante y podremos entonces ya entrar al fondo del litigio.
Sin pedirle, consultor jurídico, que revele mucho de la estrategia legal, porque imagino que también hay cierta secrecía en esto, por los datos que nos compartía, me imagino que, digo, en Estados Unidos hay suficientes bases. Si se decomisa una pistola aquí y tenemos el número de serie y la empresa, digamos que el rastreo hacia atrás, pues nos puede arrojar muchos datos, ¿no? ¿Quién la compró? ¿La compró una persona ciudadana o no se compró? Y si no se compró, pues entonces hay una relación directa entre fabricantes y grupos del crimen, ¿no? Es decir, como que la ruta nos puede arrojar suficiente información al respecto. Qué buena pregunta y te lo agradezco por la oportunidad para dar más detalles. La información de trazabilidad, o sea, la ruta, pero no nada más de número de serie, tipo de arma y fabricante, sino cuándo se produjo, dónde se vendió, a quién se vendió y dónde apareció en México. Esa información la tienen las empresas. Y en la etapa de discusión de evidencia ya en el litigio, por eso es tan importante que querrán detener este litigio, para que no se las pidamos. La información también la tenemos agencias gubernamentales, pero en el juicio se la vamos a pedir a la empresa, porque ellas saben cuántas y cuáles de sus armas aparecen en México. Y sabiendo eso, no disciplinan a sus distribuidores y a sus vendedores, que seguramente se las están facilitando al crimen organizado. Esa es, en parte, dentro de muchos otros argumentos, una parte central del litigio. Las empresas saben que sus productos están siendo utilizados en crímenes en México y no hacen nada para evitarlo. Para no quitarle más tiempo, consultor jurídico, también solo quisiera preguntarle por una dificultad que imagino, digamos que todo sale bien y los argumentos de México prosperan. ¿Cómo sería, digamos, el tema de la reparación del daño? Entiendo que es un monto económico y ciertas acciones, pero en Estados Unidos no solo es un tema federal, entiendo que también es un tema local, es decir, la legislación, por poner un ejemplo, no es la misma en California que en Alaska. En California sí se requieren ciertos exámenes, un permiso, hay otros estados donde es prácticamente libre. Digamos que esto obligaría también a cierta homologación en territorio estadounidense a la hora de la venta para evitar el tráfico a México y a Centroamérica. Y perdón, déjeme agregarle una pregunta por cuestiones de tiempo. Ahora que estamos en esta buena relación con América Latina, ¿se ha buscado a la autoridad en, por ejemplo, Centroamérica o ciertos lugares de Sudamérica donde también las armas estadounidenses han generado pandillerismo y un montón de problemas de violencia? Sí, los países en Centroamérica y en Canadá, que también sufre el problema de tráfico ilícito de armas desde los Estados Unidos, siguen con detenimiento este litigio. No forman parte del litigio como parte, pero están pendientes y seguramente nos apoyarán en algún momento. Y ahora, esta demanda no busca cambios en legislación, no buscamos cambios en las leyes estatales o federales. Lo que queremos es que las empresas modifiquen y mejoren sus protocolos de venta, de distribución, se autorregulen. Todas las empresas, la industria automovilística, de neumáticos, de pesticidas, tienen medidas internas, políticas internas para evitar que sus productos se utilicen en delitos. Es momento que las empresas de armas tengan ese tipo de medidas para evitar que sigan muriendo mexicanas y mexicanos en nuestro país. Alejandro Celorio, pues muchísimas gracias por su tiempo, por compartirnos toda esta información. Si nos permite, mantenemos contacto. Tenemos en este tema en la mira el día de hoy y bueno, lo tendremos varios meses más. Le mando un abrazo. Gracias, igualmente, hasta luego. Buena tarde al consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones